8 de la mañana con 42 minutos, 8 con 42 minutos. Saludamos con nuestro tercer invitado. Nos acompaña vía telemática Monseñor Hernán Astudillo, fundador de la Fundación Caravana de la Esperanza Global Haití, para conversar sobre la situación de los ecuatorianos en México a raíz de la ruptura de las relaciones diplomáticas entre México y Ecuador. Sin duda, miles de ecuatorianos se encuentran en la incertidumbre de no saber qué es lo que va a pasar conforme transcurran las semanas y se cierre el consulado de Ecuador en México y en Monterrey. Las autoridades mexicanas han dado 60 días para ello y no se sabe qué es lo que va a ocurrir luego con los miles de migrantes que a esta misma hora atraviesan territorio mexicano en su intento por llegar a los Estados Unidos. ¿Qué conoce de la situación de los ecuatorianos ahora mismo en México? Padre, buenos días, bienvenido. Buenos días, mi querida Licenia. Saludos a todos mis compatriotas allá en tierra quiteña, desde este pequeño rincón torontiano. Este, Hemos estado dándole seguimiento desde que se dio, yo llamaría muy humildemente, esta invasión a la embajada mexicana en Quito. Un acto que nos dolió mucho. Yo personalmente, en la misa del primer domingo después de la invasión, tuve que pedir personalmente perdón a mis hermanos mexicanos. Algunos no entendían lo que había pasado. Perdón a todos mis hermanos mexicanos allá en México y acá, y aún había recibido algunas llamadas desde México, porque algunos compañeros de México me decían, también le invadieron a usted, padre Astudillo, porque usted también es mexicano en nuestras tierras, porque durante todos estos años hemos compartido los jornales, los duros jornales de nuestros hermanos ecuatorianos y latinoamericanos que cruzan. Nosotros le hemos nominado a México el gran corredor de la muerte. Este gran corredor de la muerte tiene tres caminos: en la parte central de México, la parte del Atlántico, la parte del Pacífico, donde los coyotes conocen perfectamente las rutas y avanzan con la gran tarea del tráfico humano, que es la nueva experiencia de enriquecimiento ilegal de nuestros gobiernos y todos sus monaguillos en el trayecto de la migración, el tráfico humano. Realmente nosotros hemos tenido diálogos con el consulado acá para mantener el ambiente, el espacio de la armonía con los inmigrantes aquí en Toronto. Y yo he tenido diálogo con algunos compañeros, compañeras que trabajan en las casas de migrantes allá, como es en México, para que busquemos la manera de que no se crea este sentimiento, porque se creó ya un sentimiento, que es el sentimiento de patriotismo. Nuestros hermanos inmigrantes que están caminando en las rutas de Centroamérica rumbo para México, desde ya tienen un sentimiento, el sentimiento de miedo. ¿Qué es lo que pasó en la invasión de la embajada de México en Quito? En esa invasión, en ese desastre producido por el gobierno ecuatoriano Daniel Noboa, crea un miedo en todos los migrantes. Desde ya teníamos miedo de salir cruzando por el Darién, por esa selva inhóspita, por el infierno, por el lugar de la muerte, en donde lo denominamos ahora, y de ahí continuar por el gran corredor de la muerte en México. Y yo creo que sí se ha creado ese sentimiento en niveles bajos. No creo que el gobierno mexicano tome represalias, porque el gobierno mexicano es un hombre muy inteligente, un hombre con sentimiento latinoamericano, un sentimiento patriótico, un sentimiento muy humano. El presidente de México, yo creo, en mi testimonio personal quiero decir, en las varias experiencias que he estado en varias partes de México, en Saltillo especialmente, en donde ha sido mi epicentro con padre Pedro Pantoja, en el apoyo a los inmigrantes que vienen de Centroamérica, del Ecuador, de Sudamérica, la atención ha sido cordial. Incluso México les provee el estatus, un estatus rápido para que ellos puedan trabajar, puedan integrarse y puedan hacer un proceso de asentamiento. Pero en los niveles bajos sí se crea este sentimiento de rechazo. Cuando hablo de los niveles bajos, hablo de los sectores. Por ejemplo, México existe, no la industria, pero existe el trabajo ilegal, el nuevo mercado de enriquecimiento, que son los grupos ilegales armados.
A eso también se suman los grupos del narcotráfico y todo el mundo de los coyoteros. Entonces, en mi experiencia personal con varias casas de migrante, he aprendido cómo funciona el tráfico humano. Cuando avanzan de Centroamérica, de Sudamérica, llegan a México, llegan a una de las casas, de pronto llegaron 20 migrantes. Hay el proceso de los halcones, que son los niños que tienen trabajo, los niños que están conectados con grupos ilegales armados y con el narcotráfico. Los niños van, hacen la función de, se les llama halcones, se van y se sientan de cuquillas al lado de la casa donde llegan y cuentan cuántos llegaron y hacen el trabajo de escuchar, se infiltran a la casa donde llegaron, escuchan más o menos cuándo ellos van a partir, cuándo van a seguir avanzando hacia el norte o cómo están planeando cruzar el Río Grande, la frontera o cualquier otra frontera entre Estados Unidos y México. Y cuando escuchan, ellos traen esa noticia a los grupos armados o a los grupos de narcotraficantes y de ahí les avisan, mañana van a salir a las 10 de la noche. Entonces, en ese proceso, cuando están saliendo, es cuando llegan justamente los grupos armados ilegales y los capturan. Una vez que los capturan, ahí entra todo el proceso de la recompensa. ¿Sí? Los piden los números de teléfonos, llaman a sus países de origen, a sus familiares y les dicen, los tenemos con nosotros aquí secuestrados, así es que deposite a esta cuenta bancaria $5,000, $3,000, lo que a ellos les apetece. Los hermanos inmigrantes en este gran corredor de la muerte que lo pusimos de nombre nosotros con padre Pedro Pantoja, viven un auténtico vía crucis en nuestros tiempos. Recordemos que en marzo capturaron 95 ecuatorianos. ¿Cuánto pidieron? Recordemos que en este pedacito de año, enero, febrero, marzo, abril, se han dado una cantidad de dramas de nuestros hermanos ecuatorianos. Han habido el caso del incendio de las furgonetas, un niño muerto, varias personas asesinadas. Ahora, la semana que pasó nomás en Ciudad Juárez, capturaron alrededor de 20 inmigrantes. De los 20 inmigrantes, los 5 o 7 eran ecuatorianos. Los coyotes tienen su manera de llevar a nuestros hermanos migrantes en ese gran corredor, en las rutas que ellos conocen, desde Guatemala hacia México para cruzar a Estados Unidos. En este mismo momento yo me encuentro dando el seguimiento a 15 ecuatorianos que salieron hace 2 meses. Me duele mucho porque ellos estaban en Tamaulipas, 2 de ellas quisieron salir del grupo, pero para salir del grupo hay que hacer todo un proceso de trámite. Para salir del grupo, dejar el grupo, decir yo me retiro, eso implica que hay que conversar con las autoridades pertinentes del gobierno para que alguien vaya e investigue, y es todo un proceso de captura y cogen a las 2 y les hacen regresar a los 15 les hacen regresar al Ecuador y se crea un caos. Ellos decidieron finalmente no salirse. Hoy este momento se encuentran en Tapachula y hace 2 días me enviaron las fotos, los tengo aquí en mi celular, mantengo mi sigilio pastoral, mi sigilio como sacerdote, y me duele el alma porque me mandaban las fotos y me decían, después de 2 meses de haber salido del Ecuador, las 15 estamos en un cuarto. Finalmente, después de 2 meses, hemos comido comida real y se le ve a la persona con un cucharón en la olla sacando un poco de arroz, ¿sí? Sirviendo en pedazos de papel, en platitos, que ahí encontraron platitos de papel también, y una presita de pollo. Doctor, Finalmente hemos comido comida real, porque llevamos 2 meses comiendo galletas y comida de lata. Monseñor, Entonces, ¿en qué medida, perdón que le interrumpa, Monseñor Astudillo, en qué medida esta situación, esta crisis diplomática entre los 2 países complica más la situación ya de por sí dramática de los ecuatorianos que están tratando de llegar a los Estados Unidos y que pasan todos estos dramas, estas peripecias por México? específicamente complican la realidad sentimental, el miedo, además de la pobreza, además de no tener plataformas claras y concretas del gobierno de Noboa, complica una crisis emocional
una crisis espiritual, una crisis mental, en donde los bajos mandos, yo les diría, los bajos mandos, se crea una crisis de rivalidad. El mexicano común le importa un pito porque aquí tiene un mercado con los hermanos ecuatorianos, porque se crea una crisis. Ahora sí, la crisis diplomática yo pienso que ya tiene otra instancia. Ustedes lo saben muy bien, la crisis diplomática tiene otra instancia, tiene otro diálogo. Yo veo que hay varios países latinoamericanos y países alrededor del mundo que condenan esta actitud irracional, esta actitud realmente baja de un gobierno que yo personalmente creo que no tiene asesores o tiene asesores de mala fe para hacer este tipo de actividad. A veces me pongo a pensar, o es que es completamente ignorante en hacer una invasión, o es que tiene una propuesta justamente en este proceso de las elecciones que van a venir el domingo que entra. O sea, a veces en mis sueños me pongo a pensar qué es lo que está pasando en este momento coyuntural con el gobierno ecuatoriano, hacia dónde va con este tipo de accionar. Yo pienso que esto presta para un análisis más frío, menos prejuicios y ver realmente cuál es la visión y la misión de las elecciones del 25 hacia adelante. Hasta hoy nosotros los migrantes no hemos visto absolutamente ninguna propuesta para los migrantes. Los consulados, en épocas anteriores el consulado de Toronto tenía 10 empleados, hoy tiene 2 empleados. Los consulados están completamente abandonados. Si yo pienso que la crisis de gobierno a gobierno, para mí se mantiene en statu quo de análisis. Creo que la posición del señor presidente AMLO ha sido una posición muy sabia, ha manifestado su realidad, sus sentimientos, su defensa a su país desde una visión realmente de derechos humanos. Es un grito del gobierno mexicano a que no se vuelva a repetir eso en el Ecuador, porque ninguna embajada en el Ecuador está segura. Con esta actividad, ninguna embajada de ningún país del mundo está segura. Yo creo que estarán tomando, como decimos popularmente, cartas al asunto. No conozco de fondo la respuesta del gobierno ecuatoriano, pero sí conozco la realidad del sentimiento de nuestro pueblo migrante. Ha creado una crisis, ha creado un caos, ha creado un sentimiento en la población. Nosotros estamos recibiendo ecuatorianos, no se recibía ecuatorianos en Canadá, en Toronto. Yo estoy recibiendo ecuatorianos en Toronto. Me siento, dialogo, converso. Gran parte víctimas de la violencia desde el gobierno que empieza de Lenín Moreno hasta ahora. Y me detengo a escucharlos. Y gente que viene de Guayaquil, gente que viene de Manabí, la gran parte de los migrantes que nosotros tenemos son de la costa. Interesante. ¿Cuáles son los principales riesgos que corren los migrantes, monseñor, al momento de recorrer todo este trayecto, incluido el cruce de esta zona tan peligrosa y agreste como es la selva del Darién? ¿Qué tipo de peligros, un poco como para nosotros entender también cuáles son los dramas que viven todos los migrantes que tratan de llegar a Estados Unidos pasando por toda Centroamérica y México? El primer drama es la inseguridad en nuestro país. El drama principal, yo le llamaría eclesiológicamente el drama diabólico, no una respuesta a nuestros gobiernos. Nuestros hermanos son tan nobles, tan pacíficos, que deciden darle la solución al gobierno y atravesar con familias enteras, con niños. Imagínense arriesgarse con niños a cruzar el Darién, una selva inhóspita. Hay niños que cuando se agarran de la cuerda, están cruzando el río, no pueden ellos sostener, no tienen la suficiente fuerza de sostenerse en una cuerda y al cruzar el río se sueltan y se van. Hay niños perdidos en la selva. Hay un problema, ustedes no sé si me entienden, pero hay una crisis de enfermedad mental en todos los inmigrantes de alto nivel, y quizá ustedes no lo ven allá, claro, como medios de comunicación, como acá hay un incremento en el número de suicidios y problemas de salud mental muy graves. Compadre Pedro, nosotros decíamos algo especial y yo lo aprendí, se lo soy honesto. Los migrantes tenemos dolor, olemos
olemos en el camino, porque cuando ellos van en los camiones, los trucks, como lo llaman las camionetas, y cuando saben que van a pararse un control militar, los que no tienen estatus, los migrantes, tienen una adrenalina diferente al mexicano común. Ahora, fuera de eso, los coyotes abusan de los inmigrantes sexualmente, de las mujeres, abusan de las condiciones emotivas, abusan de la incertidumbre. Además de eso, hablo de la expresión económica. Cada inmigrante tiene un precio ya desde que entra en la frontera, desde que sale del país. Y yo he vivido por varios años el proceso de los 72, no sé si ustedes conocen, los 72 jovencitos de 15 a 25 años que fueron asesinados en la finca del Huizachal. Fueron 74, 72 sobrevivieron. A esos 74 que los llevaron, cuando llegaron a la finca del Huizachal, les dijeron, desde aquí hay que cargar una cantidad de droga, y si ustedes no quieren, pues vienen las consecuencias. Los ataron de las manos atrás y los dieron el tiro de gracia. 2 sobrevivieron. Terrible. Padre Pedro Pantoja y otros 5 sacerdotes, por 9 años hicimos nosotros un recorrido desde Saltillo, Monterrey, San Fernando y a la finca de Huizachal. Después de esa masacre se encontraron más de 3 fosas con los cráneos hecho un hueco, porque los carteles los hacían pelear entre ellos para ver cuál es el sobreviviente. Se encontraron varias fosas. Existe esto dentro de las estadísticas del gobierno mexicano. Monseñor, hay un grito de las organizaciones de derechos humanos. Y hoy, en este momento, aunque no se den ese tipo de fenómenos, pero nuestros hermanos inmigrantes siguen avanzando. Hoy mismo en la frontera se habla de más de 100,000 ecuatorianos que no pueden cruzar la frontera. Monseñor, le queremos agradecer infinitamente por haber aceptado la invitación a este diálogo, muy gentil.